People will talk. Welcome to the latest episode of the People Will Talk podcast. Just a little note for our usual listeners, today's episode is actually in Spanish. So if you want to practice your Spanish, please stay tuned in. And for people who don't speak Spanish or understand it, this interview will also be available on our YouTube channel with English subtitles. Thank you. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes, dependiendo de dónde estéis cuando escuchéis este podcast. Como ya os ha dicho en la introducción, tenemos un pequeño cambio hoy, pero bueno, la verdad que merece la pena completamente para poder pues disfrutar un poco de las experiencias de Eugenio Monesma. Es un documentalista que lleva muchísimos años documentando con perdón de la redundancia, tradiciones, oficios, todo tipo de costumbres, ¿no? de nuestras tierras, fundamentales tanto para el pasado como para el futuro, ¿no? Queremos hablar un poquito con él de estos temas y bueno, que nos cuente un montón de cosas interesantes. Sabemos que está ocupado, le agradecemos que esté con nosotros porque, bueno, incluso creo que esta tarde, ¿no? Tiene una entrega de premios y todo, le reconocen su trayectoria, o sea que bueno, es un hombre interesantísimo. Así que nada, Eugenio, buenos días, tardes. Buenos días o tardes, como nos escuchen, cuando nos escuchen, sí. Encantados de saludarte. Y nada, de principio, pues nos gustaría que nos contaras un poquito cómo empezaste tú en el oficio, ¿no? Porque, bueno, tu trayectoria es impresionante, ¿no? Creo que llevas realmente 40 años dedicado a estos temas. Y precisamente muchos de tus vídeos tratan de oficios, ¿no? ¿Y cómo te iniciaste tú en este oficio de los documentales? Sí, bueno, hay dos cosas. Una primera, mi vocación, que era en mi juventud, me interesaba mucho los pueblos que se estaban deshabitando en la zona prepirenaica, es decir, debajo de los Pirineos, al sur de los Pirineos. Entonces iba mucho a algunos de estos pueblos y generalmente con los amigos. Esa era, dijéramos, la parte emocional. Pero luego ya en el año, cuando me casé, allá a los 25 años, 26, me compré una cámara de Super 8, asistía a un festival de cine que hay aquí en Huesca, que creo que este año es el 50 aniversario del festival, y allí veía los cortos y aprendía a hacer cine que no fuera solamente el cine familiar. Con lo cual empecé a hacer algún pequeño documental, uno sobre todo interesante dentro de lo que era mi filosofía en aquel momento, era sobre los pueblos deshabitados. Luego sí que tenía mucho interés por lo que era el antibelicismo, el pacifismo, etc. Entonces, a partir de un cartel que había en este festival, pues vi que había un peón de ajedrez caído sobre el tablero y con sangre en la cabeza. Esa imagen me dio pie para crear mi primer guión de ficción-animación, que sería Jaque de Reyes. Jaque de Reyes era una alegoría de lo que ocurre en las guerras. Primero, ¿quiénes crean las guerras? Los reyes. Cómo se desarrollan las guerras, quiénes mueren en las guerras, los peones, y al final quiénes se benefician de las guerras, que son los reyes. Entonces, con esa alegoría, ese corto de animación, obtuve muchos premios y me dio la capacidad económica suficiente como para ir costeándome nuevos cortos en esa línea pacifista, antibelicista, o en otra línea que me empezaba a iniciar, que era la etnográfica. ¿Cómo parte la línea etnográfica? Pues parte a raíz de mi contacto con Ángel Gari, el Instituto Aragonés de Antropología, que mi vocación por el tema de la desaparición de los pueblos y el cine se unían para tratar de ir recuperando algunos oficios. Así empecé a recoger en el año 81 aproximadamente
pues oficios como los herreros, los carboneros, los alpargateros, etcétera, oficios que prácticamente sobrevivían algunas personas o que ya habían desaparecido y de alguna manera era consciente de que iban a desaparecer. Dijéramos que ese fue el primer inicio, hasta que surgió la película Navateros, que fue clave y decisiva en mi opción vital posterior. Es decir, en el año 83, con un amigo y con el Instituto Aragonés de Antropología, pues se planteó el montar un descenso de navatas por el río Cinca. Las navatas son las almadías o rayers, como dicen también en Cataluña, y es un conjunto, una balsa grandísima formada por troncos, y entonces los antiguos navateros ya mayores fueron los que decidieron hacer este descenso para que nosotros lo pudiéramos grabar en un documental que fue Navateros y Severino Pallaruelo, que era más o menos el guionista, pudiera hacer su trabajo de investigación sobre este viejo oficio que prácticamente ya había desaparecido en los años 50. Ese fue un poco el núcleo, la base de todo el fundamento de lo que tengo ahora claro. Bueno, muchísima información ahí y sobre todo que los oyentes se habrán dado cuenta de que Eugenio es el invitado perfecto para nuestro podcast porque de todo de lo que solemos hablar, ¿no? Que es cultura, bueno, etnografía, por supuesto, tiene un peso importante para nosotros, pero bueno, también eso, los temas de tradición, de historia, pero también nos encanta el cine, en Dayo somos muy apasionados de los documentales. O sea que la verdad que estamos encantadísimos de tener tanto de qué hablar. Pero no sé si, para el que no lo sepa, uno de los hitos más importantes, más recientes de Eugenio es el canal de YouTube, ¿no? Has estado los últimos años subiendo todos tus documentales. Bueno, luego hablaremos un poquito del fondo. Pero el canal acaba de pasar 1 millón de suscriptores, ¿no? Que es, bueno, es increíble, ¿no? Unas cifras, así que te felicitamos por eso, porque son unas cifras increíbles. Pero al mismo tiempo nos llama la atención porque, positivamente, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que los documentales, que son aburridos, que sobre todo los temas etnográficos, ¿no? Muchas veces la gente, ay, pues es que no sé, es tedioso, es... Y sin embargo, la gente está interesadísima en todo lo que tú describes, ¿no? ¿Cuál crees que es el secreto un poco para contar estas historias y que a la gente le interesen? A ver, a la gente no le interesa lo que yo cuento, porque yo no cuento nada. Son los propios protagonistas los que cuentan sus historias. Es decir, ellos nos cuentan cómo se hace una carbonera, ellos nos cuentan cómo se convive con el ganado durante la trashumancia, durante 8 o 10 días de desplazar todo el ganado ovino de un punto a otro de la geografía. Ellos nos cuentan cómo se hace un carro, por ejemplo. Yo no cuento nada. Yo siempre me he considerado un mero testigo de lo que ellos sabían y lo que el público podía o querría ver. En eso he sido siempre muy moderado en el sentido de que los documentales han durado el tiempo que he considerado que tenían que durar. Había documentales que duraban 7 minutos y otros duraban 55. No me he atenido nunca a unas medidas estándar propias de las televisiones. Entonces, yo lo que he hecho siempre, cuando tenía que pasar programas en las televisiones, unía 2 o 3 de 7 minutos y teníamos una media hora estándar televisiva, ¿no? Pero nunca me he atenido a eso. Insisto, el secreto no está en lo que yo cuento ni en mi documental, sino que en lo que esos señores y señoras, perdón, están contando y nos están transmitiendo. Es una cultura que ha desaparecido. A mí lo que más me sorprende ahora del canal de YouTube e incluso el de Facebook, porque en el de Facebook también me parece que son ya más de 1.600.000 o 1.700.000 seguidores de los documentales, lo que más me está llamando la atención es que es gente joven la que está viendo los documentales. En un principio, hace 2 años y pico, cuando empezamos con mis hijos a plantearnos la idea de pasar estos documentales por el canal de YouTube,
yo prácticamente soy consciente de que desconocía todo este mundo. Bien, lo planteamos y yo dije, bueno, pues los nostálgicos sesentones o setentones que han trillado, que han segado, que han visto cómo se hacían carros, pues disfrutarán. No, la sorpresa me la estoy llevando cuando veo que la escala de edad está entre los 18 y los 50, 55 años. Esa es la mayor parte de los espectadores que están siguiendo los documentales. Ahora me preguntarás, ¿y qué pienso yo? ¿Por qué puede ser eso? No lo sé. No lo sé porque es que ahora la juventud está toda inmersa en un mundo digital, en un mundo de usar y tirar rapidísimamente. Es decir, yo me pongo a ver, claro, ahora mismo TikTok triunfa en el sentido de que son piezas cortas, es que la gente no pierde tiempo. Es decir, y ahora están viendo que un señor tranquilamente coge una madera y hace un bastón. Y, anda, pues, se puede hacer un bastón con una madera y tiempo. Es decir, yo creo que hay una mentalidad de una necesidad de disponer de tiempo y de disfrutar de tus habilidades manuales, que son las que al ser humano han diferenciado del mundo animal. Entonces, yo creo que es eso, ver cómo la gente con sus manos sabe elaborar cosas, sabe hacer un tejido, sabe hacer un bordado, sabe hacer un anillo, en fin, todo eso yo creo que es clave. Entonces, Eugenio, ¿tú crees que existe este interés en tu canal? Porque, como has dicho, ¿no? Los jóvenes especialmente están tan metidos en el mundo de YouTube y el mundo digital que cada día estamos perdiendo esas habilidades. Y por eso es una manera de reconectar, ¿no? Con este pasado universal de nuestros antepasados, ¿no? Es como tus documentales, tú dices que solamente tú eres un testigo de estas cosas, pero también tenemos que preguntar por qué hay tanto interés, pero probablemente mi opinión es que porque hoy en día no estamos trabajando con nuestras manos, entonces es una manera de disfrutar y experimentar esta manera de vivir, ¿no? Es mi opinión. No sé qué crees tú. Sí, es la mía, Sí, precisamente, ¿no? La sí, gente está aislada del mundo real de trabajar con las manos, o sea, está todo depende, hasta los coches todos van con ordenador ya, en fin, vamos a ver, es más factible. Yo aquí siempre llevo la navaja, o sea, siempre es un útil práctico para cualquier cosa, ¿no? Vas por el monte, pues un palo, lo que sea, bien. Todas esas habilidades las estamos perdiendo y no son innatas. Al igual que hemos perdido esa sensibilidad para detectar de la naturaleza algunos elementos, es decir, saber cuándo va a venir una tormenta, porque ahora ya nos lo dan hechos. O sea, tú coges el móvil, miras y ya te dice, pues se le acerca una nube que en media hora le va a llover. Es que eso siempre lo hemos sabido, ya ves venir las nubes por allá y dices, no lloverá si vienen por la zona norte. Ahora, si vienen del oeste va a llover. En fin, todas esas sensibilidades las estamos perdiendo porque nos estamos, dijéramos, centrando en todo lo que un teléfono móvil nos puede aportar. Depende, el día que perdamos el teléfono móvil, estamos perdidos, ¿no? Es eso, o sea, vamos a ver, la sociedad necesita encontrarse con su propia tierra, con sus propios elementos naturales. Esa es la clave. Y yo lo veo en los jóvenes es que se ponen todas las mañanas cuando contesto los comentarios, me quedo sorprendido de cómo los jóvenes están diciendo, yo no me imaginaba que esto se pudiera hacer así. Claro, ¿cómo te lo vas a imaginar? Te lo imaginarás ahora que lo ves en YouTube, pero no lo has visto hacer nunca y se ha hecho en cualquier lugar del mundo. ¿Me explico? Esa es la conclusión que coincido contigo. Resulta increíble, ¿no? Vamos a hablar luego un poquito a raíz de, bueno, en el podcast ya hemos hablado de mi libro, que da un poco esto, he venido a hablar de mi libro, pero bueno, sí, por el tema de la relación entre lo que son, pues el conocimiento ancestral, ¿no? Y lo que tú dices, cómo se ha perdido ahora y estamos buscando reinventar la rueda cuando
todo eso al mismo tiempo se está perdiendo, ¿no? Estamos intentando buscar soluciones a problemas que se han creado por olvidar conocimientos que ya teníamos, ¿no? Pero antes de seguir con eso, me gustaría preguntarte un poco por el fondo, ¿no? De documentales. Son más de 3.000, por lo que tenemos entendido, que es un recurso inmenso, ¿no? Es increíble tener tantísima información. Em, ¿Cómo tomas un poco la decisión de subirlo a las redes sociales? Porque es un trabajo ingente. Y también, ¿has tenido algún apoyo por parte de algún organismo público? Porque cualquier tema de digitalización lleva mucho tiempo, ¿no? Es costoso en términos de esfuerzo. Cuéntanos un poquito. Bien, yo no lo hubiera subido si no fuera por mis dos hijos. Casualmente, el mayor, que tiene 45 años, ese ha estado trabajando conmigo desde los 17 años y es el que ha montado los documentales, es el que técnicamente los puede manipular. Bien, Eloy, que es el que está manejando todas las redes, casualmente estudió marketing y publicidad. Ha estado trabajando pues en la radio, luego, en fin, pero al final ha optado por dejar todo eso y dedicarse a llevar el canal de YouTube, Facebook, TikTok, Instagram y todas estas cosas, ¿no? Bien, entonces él es el que lo maneja. Yo hubiera sido incapaz, totalmente, porque hay una serie de estrategias también que desconozco, ni me interesan tampoco, para poder posicionar, monetizar, etcétera, una serie de elementos que ya ellos lo manejan. Yo pongo el archivo. A mí lo que es la satisfacción emocional de pensar que la gente lo valora muy positivamente, que hemos hecho una labor muy importante al ponerlos en las redes. Esa es mi satisfacción personal. Y luego ellos dos son los que están manejando todo el archivo. Claro, son 3.200 documentales. En realidad vamos a subir unos 1.000 aproximadamente. Llevamos, creo que son 400 y algo. Subiremos 1.000, todos los que están relacionados con oficios. Luego hay bastantes documentales que son rituales, fiestas, tradiciones, etcétera, muchos de ellos. Lo que pasa es que esos quizás no tengan tanta visibilidad por parte del público mundial, que es, claro, lo que ocurre con los oficios. Entonces, esos quizás más adelante. Luego tenemos documentales de historia. Por ejemplo, tengo una serie que estuve 15 años trabajando en ella sobre las ilusiones perdidas. Se titula Sobre los maquis, la historia de los maquis en España desde el año 39, cuando Franco toma el poder, hasta el año 53, en que se acaban las guerrillas en España. Se habla de la Segunda Guerra Mundial, de Mauthausen, de la resistencia en Francia contra los nazis, etcétera. Son 100 entrevistados, que es una serie de 12 capítulos. Hice también varios sobre guerra civil, he hecho también documentales de biografías, dances, leyendas, etcétera. Pero quizás esos ya no encajan tanto en este canal de YouTube, no lo sé. Quizás a lo mejor cuando hayamos puesto ya los 1.000 documentales aproximadamente de oficios, pues igual empezamos con estos, ¿no? Ahora estoy centrado precisamente, llevo ya 23 años que tengo un programa en Canal Cocina, llevo 23 años con un programa que se llama Los Fogones Tradicionales, es el programa más longevo que hay sobre gastronomía en las televisiones españolas. De hecho, además, el otro día, el domingo, en Suecia, le dieron el premio al mejor libro en los Awards, no sé qué, unos premios, le dieron el premio al mejor libro del mundo en una categoría, no sé cuál, bueno, no entiendo mucho. Bien, esa es más o menos en la línea en que estoy trabajando. Ahora recuperar, porque también nuestros fogones tradicionales formaban parte de esa cultura popular que estaba desapareciendo. Hoy, afortunadamente, hay restaurantes que recurren a esas recetas tradicionales para ponerlas en su carta más con algo de modificación. Pero, en fin, ese es otro de los objetivos que he perseguido a lo largo de mi trayectoria de recoger en vídeo las tradiciones, sí. Entonces, Eugenio, hemos hablado, has dicho, bueno, tus hijos, ¿no? Que tienen conocimiento sobre el marketing y seguro que disfrutan utilizar su conocimiento para hacer llegar tus proyectos a un público más grande. Hemos hablado de los jóvenes que también disfrutan
de aprender cosas nuevas del pasado. Y quiero hacerte una pregunta sobre tu carrera en general. ¿Qué te motiva? ¿Qué te hace feliz? ¿Es como esta variedad de cosas que cada proyecto es tan diferente? ¿O también es una parte de promocionar y dar atención a algo que es importante, pero es como algo poco conocido? ¿Qué te mueve cada día o qué te mueve en tu carrera en general para inspirarte y a seguir? Lo que me mueve mucho, insisto, que lo he dicho antes, es la parte emotiva, en el sentido de ver que algo que hace 5 años, 5 o 6 años, con mis hijos nos planteábamos, ¿y qué haremos con todo este archivo? ¿Qué vamos a hacer con todo este archivo? Y ver que ahora ha tenido, bueno, porque, no sé, yo ahora tengo 70 años, pero el archivo prácticamente se hubiera quedado pues aquí en las estanterías, definitivamente sin ninguna solución, porque también hay que tener en cuenta otra cosa, es el formato, que muchos de los documentales son del año 90, de los años 90, formato 4/3, no 16:9, calidad de imagen, por supuesto, no como la que ahora nos dan el 4 o el 8K, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos esa duda. Esa duda se solucionó cuando, ya digo, hace 2 años y medio, 3, ocurrió pues la decisión de sacarlos y ponerlos todos, ir colocándolos en YouTube, y visto el éxito, pues desde luego que continuamos. Mi satisfacción, ¿qué es lo que me mueve cada día? Yo dedico un cierto tiempo a YouTube, lo dedican mis hijos, yo dedicaré pues un par de horas, hora y media, a contestar, a ir siguiendo las redes, a ver cómo van las cosas y tal, pero el resto del tiempo me dedico a otras cosas, porque estoy investigando sobre el tema de piedras rituales, piedras funcionales, estoy documentando lagares rupestres en la zona norte de Aragón, escribiendo algún libro, etcétera, ¿no? Es lo que a mí me está motivando en este momento. Por supuesto, YouTube, pero si no fuera hoy por mis hijos, yo no podría, o sea, habría tenido que abandonar. Primero por falta de conocimientos digitales y de redes sociales, y luego pues porque no tendría tiempo. Esto que comentas, bueno, nos lleva un poco a la siguiente pregunta y creemos que es muy interesante porque, bueno, en The Stuff of Life, que es el nombre del libro, ¿no? Se habla un poco de ese vínculo, de establecer el vínculo entre el conocimiento antiguo y cómo las nuevas tecnologías pues, pueden ayudar a transmitirlo y a preservarlo. Y es curioso por eso que decimos, que lo que comentas tú, ¿no? Que los jóvenes pues igual están muy al móvil, pero hay un potencial para utilizar esas tecnologías como estás haciendo tú, ¿no? Con ayuda de tus hijos, para transmitir ese conocimiento y que no se pierda. Pero, ¿tú por qué crees que se ha perdido ese vínculo, no? ¿Por qué se han ido perdiendo las tradiciones? ¿Crees que es solo un tema, bueno, pues de progreso malentendido? ¿Y cómo de fácil crees que es recuperarlas desde tu punto de vista? Bien, progreso malentendido es una bonita palabra. Sí, en el sentido, ¿por qué se han ido perdiendo? Bueno, pues antes se mantenían las tradiciones porque se transmitían de padres a hijos, desde leyendas hasta, o sea, podemos, uno de los temas que trabajo, por ejemplo, han sido 3 conjuntos de piedras rituales fertilizantes que había aquí en el entorno de la ciudad de Huesca, que hasta el año 1900 había tradición oral de que las mujeres iban allí, se rozaban las piedras, rezaban unas oraciones para ser fecundas. Bien, eso aparte. Pero, ¿qué ocurre? Que eso se pierde, toda esa tradición se pierde en el momento en que ya no se juntan las 3 generaciones en una misma, bajo un mismo techo. Aparece la televisión. La televisión ha cumplido unas funciones de entretenimiento, quizás malentendido, porque han sido en realidad un medio de difusión de lo que a los poderes les ha interesado, ¿vale? Entonces, la televisión ha hecho bastante mal en ese sentido, porque se individualizan los mensajes directamente desde el poder a través de la televisión al individuo. Entonces ahí hay una transmisión directa de unos mensajes concretos. Esos mensajes familiares ya desaparecen. Y esa convivencia de 3 generaciones, abuelos, padres e hijos,
también desaparece. Ahí había un nexo de transmisión, es decir, hasta hace 80 años, por ejemplo, dijéramos hasta la Guerra Civil, por ejemplo, la cultura popular y rural era igual que hace 500 años, igual casi que en la Edad Media. Aperos, la forma de trabajar, todo eso. Pero a partir de ahí todo eso desaparece y a la vez está desapareciendo también toda esa tradición oral. Bueno, esa es, dijéramos, la parte que se ha perdido, pero ahora estaríamos en la parte de cómo recuperarla, cómo aplicar las nuevas tecnologías a unas tradiciones que están desapareciendo. La televisión, lógicamente, es un claro ejemplo de comunicación y de dar a conocer todos estos valores del medio rural. No es así, vemos que no es así. La televisión lo que busca es entretener y cuantas más tonterías se digan, más beneficios publicitarios obtenemos, con lo cual vamos a vender lo que nos da beneficios económicos. Entonces, no es el objetivo, pero las redes sociales sí. Las redes sociales tienen una ventaja y es la que yo estoy descubriendo en estos 2 últimos años con mis documentales. La gente es selectiva. Yo quiero ver oficios. Bueno, hoy mismo, cuando he contestado los comentarios, era muy curioso porque acabo de descubrir su canal y me he suscrito y voy a ver todos sus documentales. Es decir, gente joven. Quiero decir que ahora el YouTube es selectivo. Tú puedes coger lo que quieras y ver lo que te dé la gana. Quieres oír música clásica, quieres oír la música más moderna que haya, puedes elegirlo. Y esa es la ventaja. Ahora, estamos en lo mismo. Es el propio individuo el que tiene que saber seleccionar. Yo de momento he puesto al servicio de la gente un tipo de documentales. Que no, por supuesto, a todos no les va a interesar, porque también tengo mis críticas, sobre todo de los animalistas. Y sí, hoy, ¿por qué la tía Serena carga el burro con tantos fajos de leña? ¡Pobre burro! Es verdad, que Jesucristo cuando entró en Jerusalén el día de Domingo de Ramos pesaba más de 70 kilos, iba en una burrica pequeña, ¿entiendes? O sea que, vamos a ver, no, pero vamos a eso, que la gente es selectiva y el canal o el mensaje que quiere. No, es muy interesante lo que comentas, pero me llama la atención también, sobre todo, que has mencionado el tema de las piedras, ¿no? Asociadas a la fertilidad. Y me he acordado justo de repente, estaba haciendo trabajo de campo en Egipto, ¿no? Cuando estaba documentando las casas de adobe ahí en los pueblos y justo había una piedra a la que iban las mujeres que tenía estas propiedades, ¿no? Pues para quedarse embarazada, Y es que, de verdad, diría que me sorprende, pero más bien es que me maravilla, ¿no? No me sorprende porque ya lo he visto tantas veces, viendo, por ejemplo, tu canal, la fabricación de jaulas de fibras vegetales, iguales que en Egipto, ¿no? La fabricación del adobe, es que bueno, es increíble, ¿no? Yo me emociono porque son cosas que dices, es que es la misma idea. Y entonces, esto es un poco un punto que a mí me parece importante, ¿no? La universalidad de las tradiciones, que al fin y al cabo, bueno, somos muy distintos, ¿no? La climatología, bueno, las condiciones sociales, el entorno, todo tiene un papel importante, ¿no? De adaptación. Pero al fin y al cabo, no sé si estás de acuerdo en esto, pero yo creo que es un punto importante para darle valor, ¿no? A los materiales naturales, al conocimiento bueno, ancestral, ¿no? Como esta universalidad de lo que es el modo natural y tradicional de hacer las cosas, ¿no? Bueno, en primer lugar ha habido, hay que tener en cuenta, has comentado los adobes, has comentado las cañas, todos esos trabajos, la multiculturalidad ha sido muy importante, no es ahora, cuando están viviendo, sino las diferentes culturas que han pasado por la península ibérica. Desde el Próximo Oriente, que nos ha llegado muchísima cultura material y muchísimas tradiciones. De hecho, pues desde la del Próximo Oriente, los griegos, los romanos, hasta nuestros días, luego la árabe que intervino también, la cristiana, etc. Entonces, hay ahí una confluencia de conocimientos. Has hablado de los adobes, las jaulas de caña, los adobes y el tapial. Los adobes y el tapial era una técnica
que utilizaban los romanos también, pero en menor escala. Pero los árabes, cuando vinieron a la península, introdujeron esas técnicas constructivas que, por supuesto, son muy resistentes y afortunadamente hoy por hoy se están recuperando porque hay monumentos que hay que restaurar, rehabilitar con esas técnicas. Y ya los maestros de obra que han fallecido, pues se han ido con ellos esos conocimientos. Yo recuerdo, por ejemplo, Hilario Artigas, cuando hicimos con él el documental de los adobes y el tapial, lo contrataron el Colegio de Aparejadores para que diera cursos de cómo era la técnica de los adobes y el tapial para rehabilitar esos monumentos. Y hoy por hoy se está utilizando esta técnica. Hay técnicas, por ejemplo, la del esparto. La técnica del esparto se está recuperando todo lo que son las artesanías del esparto. Muchos oficios. Ahora mismo, por ejemplo, te voy a decir un caso. Casualmente, hoy es día 2, pues el día 1 les dieron un premio a Javier Goicoa y Jesús Mari de Ochagavía, porque estos habían hecho, con ellos había grabado yo el documental de los tejados de tablilla. Hicieron la restauración del tejado de tablillas de la ermita de Nuestra Señora de las Nieves en Ochagavía y tuvieron que hacer más de 7.000 tablillas. Bueno, pues les han dado un premio de construcción, el Bauhaus creo que se llama, sobre construcción, se lo daban creo que ayer en Toledo, por haber recuperado esa técnica constructiva. Y he visto que entre los premiados pues también estaban los campaneros de Cantabria, con la tradición de fundir campanas, y los de los hornos de cal de allí de Andalucía. Es decir, que son técnicas que se están recuperando. Hay una confluencia de culturas y esa confluencia de culturas a lo largo de los siglos es lo que unifica el que veamos que los oficios son prácticamente idénticos en un punto que en otro, y sobre todo la parte norte de Marruecos con la parte nuestra de los curtidos de las pieles, los tintes, etcétera, hay una coincidencia total. Y también, Eugenio, a través de esta entrevista damos cuenta que hay muchas maneras de contar historias, ¿no? Hay el canal de YouTube, hay este podcast, hay el libro de María, por ejemplo, y ella también habla un poco en su libro sobre la tradición oral, de contar cosas de una generación a otra. Entonces, quiero preguntarte si hoy en día sigue tener relevancia en el mundo actual, y si tiene esta relevancia hoy en día, ¿cómo podemos subrayar la importancia de preservar esta manera también de contar información? La tradición oral es básica, es muy importante. O sea, tú puedes documentarte a través de archivos históricos. Sí. Yo voy al archivo histórico 2 días a la semana a recopilar información escrita de siglos pasados. Bien, pero la tradición oral es básica. Hoy todavía estamos a tiempo de recuperar una tradición oral de nuestros mayores que forma parte de nuestra cultura, pero ya estamos en riesgo de desaparición, O sea, esto desaparece, tenemos que tenerlo muy claro. Te digo, por ejemplo, un ejemplo lo tenemos en el tema cuando la gente me llama a lo mejor, oye, es que quiero hacer una película sobre la guerra civil, entrevistar, digo, perdona, los de la guerra civil han muerto todos. Los que estuvieron en Mauthausen han muerto todos, los guerrilleros han muerto todos. ¿Qué quieres? ¿Que te cuenten los nietos la aventurica del abuelo? No, eso no sirve, no es tradición oral. Entonces, la tradición oral, toda esa gente se nos va. Si no estamos, todavía estamos a tiempo. Sentarte con una persona en el quicio de una puerta, una persona mayor, y ponerte a hablar de cómo era la vida antes, de cómo vivían, de cuando sacaban a beber a las mulas por la noche, que las tenían que sacar también a beber, etc. Todo eso es tradición oral y eso es lo que la gente joven tendría. Hay gente joven que lo está haciendo, cuidado, que se tendría que sentar con ellos a recuperar todo eso. Entre lo que les cuenten los mayores, más la información que los que tenemos información estamos poniendo a disposición, etcétera, con eso pueden conseguir, de hecho consiguen así, pueden ver los escritores. Acabo de leer ahora un libro precioso, 21 noches, de mi amigo Severino Pallaruelo, en el que cuenta historias de lo que a él le han contado, pero convertidas en literatura. Quiero decir
que estamos en ese momento que podemos aprender de la gente mayor de nuestros pueblos. Invito a la gente a que se siente en el quicio de la puerta de un pueblo por la tarde tranquilamente ahí a la sombra y se ponga a charlar con los abuelos, que aprenderá mucho. Hombre, por descontado, pero sí, parece que bueno, recordarlo no está de más, ¿no? Y a ver si realmente la gente toma, bueno, pues conciencia de la importancia y sobre todo de la urgencia, ¿no? Que es un poco a mí también lo que me agobia porque sé que las casas de adobe que yo documenté igual hace 10, 12 años ya no están ahí. Y esas personas, pues como tú decías, ¿no? Personas mayores que ya han fallecido y los habitantes se han trasladado a casas de hormigón, de ladrillo rojo y ya no, de ladrillo cocido, ¿no? Y ya está, esa tradición se ha perdido y lo que está documentado queda y lo que no, no, ¿no? Y es tremendo, ¿no? Te da un sentido de urgencia muy, muy grande. Pero un poco lo último que te queríamos preguntar, porque podíamos estar, la verdad, horas No tengo prisa. hablando de estas cosas. Es que la verdad que es interesantísimo y además muy, muy importante, ¿no? Bueno, yo soy bastante subjetiva, ¿no? Pero creo que realmente todo lo que has contado es que le interesa a todo el mundo y bueno, buena prueba de ello es tu canal, ¿no? El éxito de tu canal. Pero me llama la atención porque por una parte como que en España tenemos esta conciencia, ¿no? Estamos diciendo, bueno, es que no, se nos está escapando este conocimiento, ¿no? No hay interés. Pero luego a veces vas a lo mejor a países, no sé, del norte de Europa, ¿no? Y se sorprenden de la cantidad de tradiciones que tenemos todavía aquí, de la cantidad de oficios incluso, no tanto en sentido práctico, ¿no? Pero muchas veces vienen extranjeros a Madrid, por ejemplo, y dicen, madre mía, es que esas cuchillerías que hay 800.000 cuchillos o 800.000 tornillos, ¿no? Les llama la atención. Entonces, ¿tú crees realmente que nosotros estamos en una posición mejor a lo mejor dentro de Europa que otros países para pues destacar esta importancia y que a lo mejor todavía estamos en, no sé, en una situación en la que podemos aportar más, ¿no? En este sentido, o tú crees que no? No sé si mejor o peor, no puedo juzgar porque desconozco cómo está en otros países, ¿no? Pero lo que sí está claro es que tenemos unas artesanías, y acabas de decir, por ejemplo, los cuchilleros, las espadas de Toledo, etcétera, etcétera. Por ejemplo, he citado yo hace un momento el tema del esparto. Se está haciendo, se está recuperando muy bien lo que es la artesanía del esparto. Por ejemplo, uno de los encargos que a mí me hizo Network, el canal Network, que es el con el que trabajo, Canal Cocina y Los Fogones, pues me proponían hacer una serie, cuando se enteraron que tenía todo este archivo de oficios, sobre artesanías y decoración. Yo no tenía capacidad porque no quiero, tengo mucha independencia ahora, y entonces se lo propuse a un joven que estaba trabajando, que había trabajado conmigo muchos años, y está teniendo un éxito enorme. Es decir, artesanías que no tienen un uso funcional, sí que lo están teniendo para la decoración. Concretamente, el otro día estuve grabando a una pareja en un pueblito, Zoroquiaín, al lado de Pamplona, que se dedican a trabajar el fieltro. El fieltro, o sea, desde el principio, es decir, desde la lana de las ovejas, lavarla, prepararla, cargarla, etcétera, etcétera, hasta conseguir el fieltro. ¿Qué hacen con ese fieltro? Pues hacen desde zapatillas de ir por casa, mochilas, abrigos, lámparas y ya el colmo, hacen yurtas, es decir, las viviendas mongolas que están hechas todas con fieltro y también han construido así, y de hecho ellos viven en una yurta. Quiero decir con esto que hay gente joven que está valorando todos esos elementos naturales que han formado parte de nuestra historia y de nuestra vida y de alguna manera los quieren recuperar, pero claro, funcionalmente es muy difícil. No vamos a hablar de un arado porque nadie va a arar con un arado. ¿Para qué vas a hacer un arado? Pero sí hay cosas que con el esparto, con la lana, con los tejidos, con el cáñamo. Hace poco unos chicos jóvenes también me vinieron a ver desde Andalucía porque están recuperando la fibra del cáñamo, fueron a Nepal a ver cómo se cultivaba y elaboraba el cáñamo, etc. Y fabrican unas mochilas preciosas de cáñamo.
Es decir, todo esto puede tener un uso, pero decorativo, quizás de vestir, en fin, cosas así. Pero funcional nos tenemos que olvidar ya que es muy difícil que tenga un uso funcional. Luego, por supuesto, en orfebrería y otros útiles sí que sigue habiendo unos artesanos bastante, aparte, creativos y diseñadores. Claro, imagino que en todo caso el principio, ¿no? Quizá de esas técnicas, aunque no sea, por ejemplo, un arado, aunque no sea para no vamos a hacer un arado, ¿no? Para arar, pero a lo mejor el principio de construcción de ese arado pues puede servir para otra cosa que sí que realmente, ¿no? Bueno, pues con las nuevas tecnologías, etcétera, pueda ser, pues como no sé, se me ocurre ahora la rueda hidráulica, ¿no? Del Antiguo Egipto, todo ese tipo de tecnologías que luego se han desarrollado, ¿no? Sí, es otro mundo, las tecnologías y sobre todo las hidráulicas y demás. Sí. Sí. Es que hay muchísimo, ¿no? Habría muchísimo de lo que hablar, ya vamos a tener que poner parte 2, 3, 4, pero bueno, de momento ya no queremos quitarte más tiempo, pero la verdad que ha sido un placer enorme, hemos aprendido muchísimo y no sé, creo que Enda estará de acuerdo, estamos encantadísimos de haber podido hablar contigo. Pues muy bien, yo me pongo a vuestra disposición para cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Eugenio. Gracias. Gracias.